Muy buenos días a todos ustedes. De verdad, para el senador Francisco Javier Castellón y para mí, es muy satisfactorio poder acudir a una invitación como la que hemos recibido con Alpes, para entrar en contacto con ustedes, dialogar, escucharnos, conocernos, saber qué visión tenemos de la educación en el país y particularmente aquí en la Ciudad de México, que es la capital de todos los mexicanos. Qué bueno que pusieron podio, porque así me siento como en el Senado, para poder hablar con toda libertad. Gracias, Carlos Cuenca Dardón, presidente de mi tocayo. Hay otro Carlos aquí, en el presidente también. Y están amigos muy estimados, con los que ya he entrado en contacto en otras ocasiones, platicando de temas de la ciudad. ¿Por qué me da una enorme satisfacción primero conocer lo que es Alpes, sus directivos, sus integrantes, y después estar con ustedes? Porque estoy desde hace unas semanas recorriendo la ciudad, reuniéndome con sus sectores, con sus agrupaciones, con sus organizaciones, dialogando con los habitantes de la ciudad y con sus líderes. Esta ciudad es una ciudad viva, intensa, plural, diversa, en donde diario 8.700.000 habitantes salimos de nuestras casas a trabajar con entusiasmo, regresamos tarde, noche a nuestros domicilios, y el esfuerzo de tanta gente es lo que hace que la ciudad sea viable, que sea una ciudad que vibre, que palpite, que sea ejemplo para muchas cosas en el país. ¿Y quién lo iba a decir, por cierto? Ahora incluso punto de referencia en temas que hace unos años pensábamos que no iba a ocurrir, en el tema de seguridad, en el tema de protección social, en el tema de sustentabilidad, en varios temas en donde hoy la ciudad puede sentirse orgullosa de lo que hace. Pero reunirse con los integrantes de Alpes es también la oportunidad de tocar un tema que, debo confesarles, para mí es de la mayor importancia: la educación. Estoy totalmente convencido de que un país, una sociedad que no impulsa la educación está condenada, y un país condenado al estancamiento y a la no competencia. A principios del siglo XXI, la educación, como ustedes lo saben perfectamente, es motor para el desarrollo, es instrumento para el ascenso social, es posibilidad de acceder a mejores niveles de capacitación para el trabajo, es ser parte de la competencia y de la competitividad, es garantizar valores, conocimientos, es tener instrumentos fundamentales para enfrentar la vida del siglo XXI. Es la llave para entrar a la tecnología, es la llave para poder entrar al conocimiento del siglo XXI. Y no puedo estar satisfecho ni como senador, ni como mexicano, ni como padre de familia con lo que hemos hecho en este momento en la educación. Pero más aún, debo confesarles algo, porque estoy en el lugar adecuado para decirlo. Hace 30 o 40 años, en México había una tendencia en el gobierno, pero también en sectores de izquierda, a satanizar a la educación privada. Había una concepción de que había que colocar la educación pública como el único sector al que había que respaldar, apoyar, financiar. Y parecía un pecado que un servidor público, un funcionario, un legislador, un presidente de la República, un gobernador, hablase ya no de respaldar a la educación privada, sino simplemente de considerarla como parte del desarrollo nacional en materia educativa. No cabe duda que el mundo ha cambiado, y México ha cambiado, y muchos mexicanos hemos cambiado con ello, y yo me asumo como parte de esos mexicanos. Yo hoy, a mis 56 años, después de ver a mi país, después de ver a mi ciudad,
después de ver los rezagos graves que tenemos en esta materia, tengo una nueva convicción. Cuando hablamos de educación, sí, hablemos de la educación pública que el Estado tiene la obligación de prestar, de impulsar, de financiar. Pero hablemos también de la educación privada como una parte fundamental en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Hoy el tema educativo no puede dividirse arbitrariamente. Hoy el acceso a la educación tiene que ser prioridad de cualquier gobierno. Y sabemos de las limitaciones para poder absorber la demanda en la educación pública, desde la preprimaria hasta la universidad. El Estado no tiene capacidad para poder darle educación a todos los niños, a todos los jóvenes, y esto está generando un cuello de botella y una situación dramática. Por lo tanto, qué bueno que haya gobernantes que empiecen a ver a la educación privada como parte de la solución al problema educativo, como un sector al que no solamente no hay que satanizar, sino al que hay que ver, hay que incorporar, hay que hacerlo partícipe y hay que respaldar y apoyar. No tengo ningún problema para defender esta tesis públicamente. Cuando el gobierno de la ciudad impulsó el programa de becas para estudiantes, tomó una gran decisión. Prepa sí ha sido un gran programa de respaldo que debe ser el inicio de estos programas complementarios. Pero cuando mi tocayo Carlos Cuenca me informa que se ha puesto de acuerdo con el jefe de gobierno para establecer el programa de becas también en escuelas privadas, en universidades privadas, no puedo sino aplaudirlo y respaldarlo totalmente. En la Ciudad de México traemos a 300,000 jóvenes en el desempleo. 300,000. 42% de los cuales andan entre los 18 y los 25 años. Y también sin escuela. Y eso tiene que quitarnos el sueño a quienes tenemos preocupaciones por el país y por la nación. Porque todo el mundo sabemos qué significa eso. Tener a 300,000 desempleados y a 130, 140,000 muchachos jóvenes sin poder estudiar, sin ingreso, sin actividad productiva. Eso puede ser explosivo en muy poco tiempo y además una tentación extraordinaria para la delincuencia, la local y la que viene de fuera. Por eso me congratulo de que el gobierno de la ciudad haya decidido avanzar en un convenio con Alpes y con otras organizaciones encargadas de la educación privada para facilitar el ingreso a las escuelas y universidades de carácter privado, con calidad, con visión social, con apertura, con convicción de que puedan hacer mucho por la educación y que no solamente no hay una competencia desleal, sino que debe haber una complementariedad entre la educación que presta el Estado y la educación que prestan los particulares. Por ello, en este recorrido que estoy haciendo por la ciudad, hablando con su gente, con sus dirigentes, con sus líderes, yo quiero proponerles que a partir de hoy, a través de los directivos de Alpes, mantengamos una permanente comunicación, tocayo. Quiero pedirles su simpatía para recorrer sus centros de estudio, para hablar con los padres de familia, para hablar con los estudiantes, para hablar con el personal docente, para escucharlos y que puedan conocer cuál es mi visión de lo que la ciudad debería hacer en los próximos 6 años. Voy a pulsar la ciudad en los próximos meses de diciembre. Voy a conocer con más detalle su problemática y su situación. Voy a multiplicar mi diálogo con sectores de la sociedad muy importantes. Y de una vez les adelanto una cosa para que no haya sorpresas al respecto. Esta ciudad tiene que ser gobernada escuchando a los de abajo, porque son los más, y son los que más requieren de la acción del gobierno de la ciudad.
pero también escuchando y atendiendo a la clase media. La clase media de las ciudades es un motor que la ciudad tiene, porque por origen, por comportamiento, por aspiraciones, por esfuerzo, la clase media de la Ciudad de México es un impulso permanente que a la ciudad le hace falta no solamente reconocer, sino también hacerla participar. Esta clase media que con esfuerzos tiene su casa, que tiene su vehículo, que puede mandar a su hijo a la escuela privada, que tiene la aspiración de salir de vacaciones por lo menos una vez al año, que quiere tener y tiene en los hechos acceso a la tecnología, que tiene acceso a internet, al telecable, a la telefonía celular, al conocimiento, que a veces trabaja el padre y a veces trabajan los dos, que le inculcan a sus hijos el valor del esfuerzo, del trabajo, de la aspiración de superarse, de superar lo que sus abuelos fueron y de superar lo que sus padres son, y que crean las condiciones para que sus hijos no caigan en la drogadicción, no caigan en las adicciones, no caigan en la delincuencia. Y esa clase media, a veces, con frecuencia, los políticos de izquierda no la vemos, porque parece que no existe. Yo no comparto que la sociedad está dividida en pobres y ricos solamente. Eso me parece una visión maniquea. La sociedad mexicana y la sociedad de la capital es un abanico muy diverso. Y a la clase media de la capital de la República hay que escucharla, hay que verla, hay que respaldarla. ¿Por qué no? El gobierno de la ciudad tiene que diseñar programas y mecanismos de respaldo a los sectores de clase media. Pero también hay que hablar con los inversionistas y con la gente que crea empleo. Tiene razón quien acaba de hacer uso de la palabra. No se puede hablar de empleo sin empleadores. El gobierno no crea el empleo. Puede dar los marcos normativos. Quien crea empleo es la empresa. Y la micro y pequeña más. Creo que coincidimos en eso. Cuando hablemos de empleo aquí en la Ciudad de México hay que hablar y sentarse con los empleadores. Y estoy hablando también con inversionistas, con empresarios. Aquí está un destacado dirigente empresarial que me acabo de reunir con él. Vamos a desayunar pronto con su consejo directivo. Porque necesito ponerme de acuerdo con los inversionistas para que no le regateen sus inversiones a la ciudad. Para que abran empresas, abran comercio, utilicen la tecnología. Y estoy seguro que cuando me siente con ellos a ver estos temas, un tema va a salir de manera natural. La capacitación. Porque podemos tener mano de obra de sobra, pero no necesariamente capacitada y para lo que requerimos. Y ahí yo estoy convencido de algo. El gobierno de la ciudad tiene obligaciones también con los empresarios y con los empleadores. Yo soy partidario, como Felipe González en España, o como el presidente Lagos en Chile, o como el presidente Lula en Brasil, que el gobierno debe colaborar en la capacitación para el trabajo, para que los empresarios sepan que en el gobierno tienen un aliado que va a quitar trámites farragosos y va a simplificar los trámites para abrir negocios, que va a dar incentivos fiscales a quien cree empleo nuevo y que va a colaborar con los empresarios en la capacitación de la mano de obra que requiere. No es un asunto solamente de los empresarios, también es del gobierno. Y nada me gustaría que en poco tiempo ALPE se sumara a un acuerdo de esta naturaleza, que abriera sus aulas, que abriera sus espacios, que aprovecháramos su cuerpo docente para capacitar de manera particular a la gente que los empresarios requieran para el trabajo, para la apertura de negocios. Yo sé que hoy educación sin tecnología es una educación trunca, deficiente. Aquí está mi amigo Francisco Javier Castellón, que me ha enseñado esto y del cual he aprendido cómo el acceso a la tecnología de punta, por cierto, a la más nueva, tiene tal importancia para la vida productiva, para el empleo, que no dudo en afirmar
que la diferencia que teníamos entre principios del siglo XX y principios del siglo XXI. A principios del siglo XX, saber leer, escribir o no saber era la diferencia fundamental. Quienes no sabían eran peones de las haciendas, en el surco, jalando un arado, en la sobrevivencia. Quien sabía leer y escribir tenía posibilidad de acceder a otro tipo de empleo, a través de un mostrador, en un comercio, en el transporte, en una oficina pública. Y la diferencia entonces era entre la minoría que sabía leer y escribir y la mayoría que no lo sabía. Pero estoy seguro de que ahora en el siglo XXI la diferencia está en que tiene acceso a la tecnología y que no lo tiene. Se puede tener secundaria, bachillerato, incluso licenciatura, pero si no se sabe manejar las tecnologías, si no se está actualizado, no se está en la competencia para el empleo, y las empresas tampoco están en la competencia ni nacional ni internacional. Y eso estoy muy consciente de que es una tarea del Estado mexicano, de la educación pública y también de la privada. Por eso, gracias por recibirnos, gracias por iniciar este contacto que a mí me satisface mucho. Ojalá pronto pueda visitar su centro de estudio. Estaba platicando con el Cayo Cuenca para que en algún evento con padres de familia, con estudiantes, pudiéramos participar. Y además, quiero aprovechar la oportunidad para pedirle al presidente de antes que me acepte una invitación muy especial. El 25 de mayo, en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI, se constituye una asociación civil, sin colores partidarios, sin siglas partidarias, solo con representantes muy destacados de lo que es la sociedad capitalina. Actores, empresarios, educadores, compositores, gente del sector empresarial, gente con inquietud por hacer lo mejor por la ciudad. Y esta asociación civil se denominará Trabajemos por la Ciudad, asociación civil. Y con ellos quiero trabajar de la mano para este tipo de contactos, este tipo de diálogos y la construcción de lo que debe ser la ciudad en el futuro. Quiero pedirle a Carlos Cuenca que acepte ser parte de esta asociación. Sería un honor para la asociación contar con él, con su opinión, con su valía, con su experiencia y con su vinculación con ustedes y con otros muchos sectores que aquí en la capital de la República, en el centro metropolitano. Finalmente decirles que en un futuro, en unos meses más, vamos a poder platicar de temas más específicos sobre el futuro de la Ciudad de México. Soy un hombre que me he formado en la visión de un mundo mejor y de un país más justo. Soy un hombre que no está conforme ni satisfecho con lo que mi país ha logrado, porque creo que puede lograr más. Soy un hombre que está convencido de que la inteligencia de un político se mide en su capacidad para solucionar problemas, no para crearlos. Y soy un hombre que me gusta la construcción de salidas y soluciones, que sabe escuchar a quienes más conocen y más saben y más pueden proponer. Y que por lo tanto, en esta ciudad que vibra con sus habitantes, que trabaja intensamente, que tiene carencias y tiene posibilidades, puede ser gobernada 6 años más con un programa moderno, social, participativo, competitivo, con los de abajo, con los de medio, con los de arriba, que a final de cuentas de todos es la ciudad. Todos vivimos aquí y todos merecemos tener una Ciudad de México de ese tipo. Muchas gracias por su anfitrionía, muchas gracias por su atención. Buenos días.